Saludos y bendiciones para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios el privilegio de estudiar la lección final de este trimestre, la número 13, el descanso supremo. Y el versículo de memoria está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos estudiado durante todo el trimestre los diferentes llamados e invitaciones de Dios a su reposo. Y el título de esta última lección es significativo: el descanso supremo, porque nos implica que a pesar de que hoy disfrutamos por la fe en la justicia y el sacrificio de Cristo ofrecido libremente en favor nuestro, solo un reposo temporal, porque estamos en un escenario donde predomina aún el pecado y sus consecuencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad y de muerte. Pero se acerca muy pronto el día en que entraremos en el descanso eterno, y todas estas angustias de la vida con las enfermedades, los desastres y la muerte desaparecerán para siempre. Dios concedió al apóstol Juan y discípulo amado una revelación espectacular de los sucesos que acontecerían en el tiempo del fin. Lo hizo cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos después de haber sobrevivido a una muerte segura, cuando fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo. En esta visión Dios le da ánimo y esperanza, le presenta la historia de su pueblo y de los acontecimientos trascendentales que marcarían el final de la historia de la iglesia en este mundo. El libro de Apocalipsis concluye presentando espectacularmente la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra que marcarán el comienzo del descanso definitivo y supremo con Dios. Pero antes de ese descanso definitivo habrá señales específicas que indicarán la proximidad del regreso de Cristo, como las que relata Mateo capítulo 24, donde están sucesos que serán cada vez más frecuentes y claros en la medida de la cercanía de su regreso. La venida de Cristo ha sido la nota tónica de toda la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Los patriarcas y los profetas murieron esperando con ansias el regreso de su Señor sin haber experimentado el descanso supremo. Murieron en la esperanza de la gloriosa resurrección en ocasión de su venida. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, de los versículos 6 al 13, el ángel que visitó a Juan le proclama el mensaje último de advertencia para preparar al remanente de su pueblo para el fin y el regreso de Cristo. Allí se revelan con claridad los protagonistas del último gran conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis 17:14 describe a quienes estarán de parte de Cristo, a los cuales llama elegidos y fieles, y los que restarán agrupados también en oposición a Dios y su verdad y a su pueblo, aglutinados en Babilonia la Grande y su apostasía, y bebiendo el vino de su fornicación, según Apocalipsis 14, versículo 8. Mientras la batalla entre el bien y el mal sigue rugiendo en escala global, Cristo nos invita a velar y a estar preparándonos para su próximo retorno y para el descanso eterno. Estas verdades de los últimos días revelarán acontecimientos que sucederán muy pronto en este mundo y deben de prepararnos para lo que vendrá. Porque es en esas pruebas de tal magnitud cuando Dios nos hablará con mayor claridad, aun cuando nos sintamos tan solos y desanimados. Pero Jesús nos visitará como lo hizo con Juan en la isla de Patmos, con el calor de su presencia. En el libro de Apocalipsis se presenta desde los inicios a Jesús caminando en medio de los 7 candeleros que representan la historia de su pueblo, de la iglesia a través de los tiempos. Lo podemos ver en Apocalipsis 1, versículos 12, 13 y 20. Cristo está activo e interviniendo en el destino final de su pueblo, satisfaciendo sus necesidades en medio de nuestros traumas y dolores y decepciones, así como estuvo con Juan. Nos da las mismas palabras, buenas, fieles y verdaderas, también a nosotros, para darnos esperanza. Así que el mismo Jesús que prometió estar con nosotros todos los días por el Espíritu Santo hasta el mismo fin,
Muy pronto vendrá en gloria para llevarnos a la casa de su Padre. Y Juan lo describe con estas palabras en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. En nuestro estudio nos enfocaremos en 4 aspectos importantes: señales de la destrucción de Jerusalén, señales del regreso de Jesús, el mensaje del Apocalipsis para los últimos días y regocijaos siempre en el Señor. Comenzamos nuestro análisis. Señales de la destrucción de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que cuando los ejércitos romanos, liderados por el general Cestio Galo, rodearan Jerusalén era el momento o la señal para abandonarla. Lucas 21:20. Y efectivamente, ningún cristiano pereció en los acontecimientos que ocurrieron 3 años y medio después, cuando nuevamente los ejércitos romanos liderados por el general Tito la destruyeron, la ciudad y el santuario. Esto estaba profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 26, y la historia lo registra en el año 70 de la era cristiana. Un historiador judío, Claudio Josefo, lo describe en los efectos devastadores del asedio con estas palabras: a menudo llegaba a las manos un trocito de pan y los niños solían arrancarlo de la boca de sus padres. Un celemín de maíz era más precioso que el oro. Hubo casos durante el asedio en que los padres servían a sus hijos muertos y se los comían. Prosigue diciendo Josefo: empujados por el hambre, algunos comían estiércol, otros las hinchas de las sillas de montar, y aún otros el cuero despojado de sus escudos. Algunos fueron hallados muertos con el heno en sus labios. Los efectos del ataque de los romanos a Jerusalén fueron espantosos y devastadores, y antes de que terminara el asedio, estalló un incendio y otros miles murieron en las llamas, y los pocos sobrevivientes fueron llevados a la diáspora. Todo esto le fue con precisión anunciado por Cristo a Israel en la entrada triunfal, cuando él lloró sobre la ciudad diciéndoles que por no haber conocido el tiempo de su visitación, serían estrechados junto con sus hijos dentro, y que no les dejarían sobre la ciudad piedra sobre piedra que no fuera derribada. Lucas 19, versos 42 al 44. Continuemos las señales del regreso de Jesús. Cuando Jesús inicia su sermón profético del Monte de los Olivos en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, es en respuesta a la pregunta de Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por misericordia, Cristo, para ellos y para ayudarnos también a nosotros en el tiempo del fin, une los eventos inminentes de la destrucción de Jerusalén con los eventos de la segunda venida y del fin del mundo. Al hablar de la desolación de Jerusalén y su templo en el año 70, estos hechos serían un pálido vislumbre, pero a la vez un anticipo de lo que sucedería justo antes de su venida, con la diferencia de que estos serían eventos de carácter universal. Las señales estelares de Mateo 24 precederían a su regreso, y como las aves de rapiña revolteando, indicando un cadáver, estas señales revelarían la proximidad de su regreso. Sin embargo, Mateo 24:36 dice que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni los ángeles, solo su Padre. Pero sin embargo, Dios nos dio señales a través de las cuales nos permite saber que tan cerca y aún a las puertas está el suceso. En la primera respuesta dada en el versículo 4 de Mateo 24, Cristo dice: mirad que nadie os engañe, y luego da una gran cantidad de señales que podemos clasificar de esta manera. Señales en el ámbito religioso, las señales de los conflictos nacionales e internacionales, las señales de calamidades naturales, las señales de decadencia moral de la sociedad, volviéndola similar a los días de Noé y de Lot. En estos rangos también podemos incluir falsos reavivamientos espirituales, conflictos globales y guerras, hambrunas y desastres naturales, pestilencias y pandemias, incluyendo la del COVID-19, como un principio de dolores. La delincuencia y la violencia en aumento, la decadencia de la moralidad,
pero también la señal visible de la abominación desoladora, que será un ataque directo a su santa ley, al santo sábado y a su pueblo fiel, colocando en su lugar la institución de un falso día de reposo que no tiene las credenciales bíblicas, según Mateo 24, verso 15 y verso 20. Y finalmente, la otra señal, la de Mateo 24, 14, la rápida propagación del Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones que traerá consigo el final. Estas dos últimas señales son las que con mayor claridad indicarán el inminente conflicto y el fin del tiempo. Refiriéndose a Mateo 24, 14, tiene una explicación especial en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que es un urgente llamado a la preparación del mundo para el juicio divino, para el cierre del tiempo de la gracia y para la segunda venida de Cristo. Continuemos. El mensaje de Apocalipsis para los últimos días. En Apocalipsis 14, el ángel revela a Juan el último mensaje de advertencia divina a fin de preparar al remanente de su pueblo para el regreso de Cristo. A este mensaje se le llama el Evangelio eterno en el contexto de 3 advertencias angelicales. Este Evangelio confirma que solo hay salvación mediante la fe en Jesucristo, en su sacrificio que hizo cuando estaba en la tierra en la cruz del Calvario, pero también en su obra actual en el santuario celestial, y que su sobreabundante gracia está aún disponible para todo ser humano. Es un llamado especial a la experiencia de llevar una vida de obediencia a su voluntad, expresada con claridad en los 10 mandamientos, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y Apocalipsis 14, 7. Es un llamado a glorificarle en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Isaías 43, versículo 7 y Primera de Corintios 6, 20. Y también es un llamado para estar listos para el juicio previo a su advenimiento y para recibir la señal de obediencia, el sello de lealtad que identifica tanto al Dios verdadero como a su pueblo que le alaba y le adora en Ezequiel 20:20, mediante la observancia del sábado, en honor al Creador que hizo todo lo que existe, aún en medio de teorías evolucionistas y humanistas ateas, porque solo el poder transformador de la gracia divina puede hacer el milagro de convertir nuestras vidas en armonía con su voluntad. Si nos mantenemos firmes en Cristo desde el comienzo hasta el final, según Hebreos 3:14, Jesús nos ha ofrecido presentarnos mediante su justicia imputada e impartida sin mancha para ese día final. Judas verso 24. Porque además de ser Él el juez justo y el juez de toda la tierra, según Génesis 18:25, Él también ministrará como el abogado de su pueblo redimido. Las palabras de Primera de Juan 2:1 son muy especiales y dicen: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El juicio final de Dios será justo, pero únicamente Él podrá representar a quienes le entregaron su vida y por la fe aceptaron los méritos de su vida de obediencia y su muerte expiatoria en su favor en la cruz del Calvario. Esta verdad tan contundente también es expresada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, como producto y resultado de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, en combinación con este Evangelio eterno, y que será la experiencia de quienes reciban este mensaje final. Y las palabras son las siguientes: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto naturalmente despertará la ira del dragón, Apocalipsis 12:17, y se lanzará contra ellos, y también los poderes representados por la bestia y su imagen, que son poderes opositores a Dios y su verdad, que integrarán el falso sistema religioso de Babilonia la Grande, Apocalipsis 16:13 y 14:9. Pero ellos le vencerán por el poder de Cristo, Apocalipsis capítulo 15, versículo número 2.
El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo el ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Hijos de Hijas de Dios, página 244. Pronto vendrán sobre el pueblo de Dios tremendas pruebas. El permanecer en pie en defensa de la verdad y de la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Eventos de los últimos días, página 153 del año de 1892, que también se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 4, en la página 23. Sigamos con regocijados en el Señor siempre. Estas palabras fueron escritas por Pablo, encarcelado en Roma, a los creyentes de Filipos, en una carta consoladora de 4 capítulos que ha sido etiquetada por muchos intérpretes como la epístola del gozo. Él utiliza repetidamente las palabras gozo o regocijo. En el capítulo 1 presenta el gozo en las pruebas. En el capítulo 2, el gozo en la humildad. En el capítulo 3, el gozo en la entrega. Y en el capítulo 4, el gozo en la gratitud. Pablo aprendió a vivir el gozo de Cristo al saber que pudo encontrar en Él esperanza de perdón y salvación, porque conoció en Él un nuevo camino y una nueva manera de vivir, y pudo hallar descanso en Jesús. Él creía que Cristo tenía toda la potestad para habilitarlo y fortalecerlo en medio de cada situación, por difícil que fuera, y sabía que Él supliría todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4, versículos 13 y 19. Su confianza, a pesar de las bondades recibidas en este mundo, estaba fijada en una realidad, en que su ciudadanía está en los cielos, y que un día Cristo vendría a transformar el cuerpo de su humillación y darle un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y él anhelaba ansiosamente la venida de su Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Por todas estas razones él podía regocijarse siempre en el Señor, porque tenía absoluta confianza de que su vida estaba en sus manos y en el cuidado de Cristo en el presente y en el cumplimiento de su plan eterno también en su futuro. Él declara, el Señor está cerca. Esta declaración le daba paz que sobrepasa todo entendimiento. Junto con Pablo podemos regocijarnos de que nunca habrá una situación en la que Cristo no nos brinde ayuda inmediata hoy y esperanza para el mañana y una promesa del descanso supremo en Cristo por toda la eternidad. Finalizamos nuestro repaso con la aplicación a nuestra vida. Hemos llegado al fin de las lecciones del tercer trimestre. Hemos tenido un encuentro con la Biblia y los testimonios. Hemos tenido la oportunidad de considerar que más allá de lo que nos sucede personalmente, Jesús anhela brindarnos su paz. Recordemos sus palabras en Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El apóstol Pablo también explica que Dios anhela darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 7. Él no ha cambiado. Hebreos 13:6 nos recuerda. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él está allí para nosotros y ha prometido acompañarnos hasta el fin mismo del tiempo, por medio de su Espíritu Santo en Mateo 28:20. Sus planes son muy grandes, más de lo que podemos imaginar. Todos podemos recordar también las palabras de Pablo en Hebreos capítulo 10 del 36 al 38 cuando dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún
Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y nuestro Señor mismo nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. Confiemos en su fuerza para que nos ayude a superar los desafíos de la vida y a estar en paz. En medio de toda esta aflicción, el cristiano tiene un poderoso consuelo. Y si Dios permite que sufra una enfermedad larga y la perturbe, antes de cerrar los ojos en la muerte, Él puede soportar todo con gozo. Contempla el futuro con satisfacción celestial. Un corto reposo en la tumba y luego el dador de la vida romperá los sellos del sepulcro, libertará al cautivo y lo levantará de su lecho del polvo, vestido de inmortalidad para nunca más sufrir dolor, tristeza o muerte. Oh, cuán admirable es la esperanza del cristiano. Quiero que esta esperanza del cristiano sea la mía, que también sea la vuestra. Dios nos cuida, página número 100. Durante el trimestre hemos recibido a diario la invitación de Cristo a entrar en su reposo presente y prepararnos para el reposo supremo. Que podamos buscarle a diario, pero mientras aguardamos su regreso, que podamos llevar el último mensaje de advertencia al mundo, llenos de esperanza, porque hay muchas almas que necesitan conocer al Salvador Jesús y prepararse correctamente. Que el Señor nos bendiga y un feliz sábado para todos.